Ya estoy grabando. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Bueno, hoy vamos a hablar de la estabilidad, la política fiscal y la estabilización de la economía. Vamos a repasar un poco de qué estamos hablando ahora. ¿Qué es la política fiscal? Habíamos hablado ya de la política fiscal y la política monetaria como dos elementos que modifican, ¿verdad?, la demanda agregada. Y ya habíamos visto la política monetaria como esa política, ¿verdad?, esas acciones que implementa el Banco Central o cualquier autoridad económica que tenga cada país. Esas acciones están, diríamos, encaminadas siempre utilizando al dinero como única variable para poder cambiar la demanda agregada, poder interferir en la producción, en, en la inflación, el desempleo, etcétera. Que se utiliza el dinero, ¿verdad? Y todo lo referente al dinero, ¿verdad? O sea, la oferta monetaria, disminuir, aumentar, bajar el precio del dinero, aumentar las cuestiones de crédito, siempre van encaminadas hacia el dinero. Y la otra herramienta, el otro brazo, diríamos que con el que se pueden arreglar ciertas cosas en la economía a través de su influencia en la demanda agregada, es la política fiscal. ¿Y qué significa política fiscal? Bueno, así también como la política monetaria, son acciones que hacen, ¿verdad?, o que implementan un gobierno para poder también cambiar eh, la economía, ahora la demanda agregada, o sea, interferir en la producción, en el empleo, el equilibrio de precios y también el equilibrio de mercado de comercio exterior. Pero su variable, o sea, la variable, la herramienta que utiliza es el gasto público y también el impuesto, que son los ingresos públicos. Entonces, a través de la política fiscal se puede también mejorar, cambiar ciertas situaciones del ciclo económico. Entonces, la política fiscal es, dijimos, la política o las acciones que encamina un gobierno para poder modificar ciertas cuestiones en la economía. Administra el gasto público y también los impuestos. El gasto público está registrado, estructurado en un documento que se llama Presupuesto General del Estado. Entonces, a través de ese instrumento se administra el gasto público y también los impuestos, que son los ingresos públicos. Todo debe estar registrado y establecido dentro del presupuesto. También interviene con el endeudamiento, ¿verdad? A través del endeudamiento, la política fiscal también puede conseguir a ciertas acciones dentro de la economía. También, sobre todo, debe velar por la estabilidad económica, el desempleo y controlar la inflación. Entonces, esas son las funciones principales de la política fiscal. O sea, administrar el gasto público y el ingreso público, intervenir con endeudamiento dentro de la economía cuando fuere necesario, velar por la estabilidad económica, porque se controle también el desempleo, que no sea muy alto, y también controlar la inflación de alguna manera. Entonces, eso es lo más importante dentro de las acciones que debe hacer la política. Pero, ¿qué es la política fiscal? Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos.
como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente de pleno empleo y sin inflación alta. O sea, es un gran objetivo, una labor, una misión que tiene la política fiscal, que tiene que configurar el presupuesto público. Y el presupuesto público es un instrumento de política fiscal bastante particular, porque si bien se elabora con criterios técnicos, quienes la aceptan o la establecen o diríamos la estructuran es siempre el poder político. Si bien diríamos, el Ministerio de Hacienda es el que elabora el presupuesto, siempre modifican los políticos y muchas veces sin tener esos criterios muy claros. Entonces tiene una gran función, que es administrar el gasto y los impuestos, de manera a poder controlar y asegurar la estabilidad económica. Vamos a ver qué es en realidad la estabilidad económica. Es cuando la economía se mantiene sin cambios, estabilidad, ¿verdad? Decimos que tenemos estabilidad económica, por ejemplo, con cada uno, cuando nuestros ingresos se mantienen constantes, ¿verdad? No estamos un mes sí, otro mes no, sino tenemos estabilidad cuando estamos en una situación donde no hay cambios bruscos. Entonces, eso es lo que se procura con la aplicación de las medidas de política, mantener la estabilidad. ¿Y cómo se mantiene la estabilidad? Y bueno, que no haya mucha inflación, que la inflación no crezca, que no nos sorprenda cada mañana con un aumento significativo de los precios, que la economía sea creciente, que la producción crezca, que el desempleo también se mantenga estable y sobre todo con bajas tasas, donde la mayoría de las personas consigan trabajar. A eso se refiere estabilidad. Y con eso, para lograr eso, se aplican varias herramientas, varias situaciones que dependen generalmente de la política fiscal y otras dependen de la política monetaria. Entonces, la política fiscal también, como la política monetaria, puede ser expansiva o restrictiva. Recuerdan que en la imagen del billete, ¿verdad?, que se estiraba y otras veces tenía una prensa que lo restringía, o sea, lo achicaba. Bueno, lo mismo pasa con la política fiscal. Muchas medidas pueden ser buscando la expansión de la economía y otras medidas buscan la restricción del crecimiento o de la economía, ¿verdad?, que no crezca. Bueno, la política expansiva es cuando el gobierno tiene déficit, o sea, está en una situación de que no crece, ¿verdad? Sus ingresos son menores que sus gastos. Entonces, ¿qué hace para recaudar más? Baja impuestos y también, aunque parezca una paradoja, aumentan los gastos públicos para que se pueda mover la economía. Entonces, ¿qué pasa cuando la política es restrictiva? Cuando el gobierno quiere recuperar el déficit o de manera, puede ser también para controlar la inflación. Entonces, todo lo contrario es aumentar impuestos y disminuir los gastos. Esas son las dos formas más o menos que tiene de intervenir dentro de la economía aplicando su política fiscal. ¿Cómo se hace la política fiscal restrictiva? O sea, hay una disminución del gasto público y subida de impuestos. O sea, son medidas que no son populares, ¿verdad? A nadie le gusta que se aumenten los impuestos y sobre todo que se restrinja el gasto público. Esta restricción del gasto público y subida del impuesto hace que se disminuya el consumo y la inversión. Por supuesto, pagamos más impuestos, tenemos menos ingresos disponibles y sabemos que el consumo y la inversión dependen del ingreso, ¿verdad? Del ingreso disponible y del ingreso que esperamos obtener.
Eso hace que se disminuya la demanda agregada, porque el consumo y la inversión son componentes de... ¿De qué son componentes el consumo y la inversión? Voy a preguntar con nombre y apellido. A ver, Diego. ¿De qué estaba compuesta la demanda agregada? Parece que Diego no está. Bueno, la demanda agregada estaba compuesta del consumo más la inversión, más los gastos del Estado y de la exportación neta, ¿verdad? Entonces, si la política fiscal interviene dentro de disminuye la demanda, disminuye el consumo y la inversión, entonces, ¿qué disminuye? Disminuye la demanda agregada. Y cuando disminuye la demanda agregada, ¿qué disminuye también? Disminuye el PIB, disminuye la producción de un país. Bueno, ¿y qué hace eso? Cuando disminuye la demanda agregada, bajan los precios, baja el nivel general de los precios, baja la inflación, bajan los precios. Y eso genera un superávit público y también, ¿qué pasa? Cuando las empresas producen menos, aumenta el desempleo. O sea, hay más personas sin trabajo y también disminuye el empleo o aumenta el desempleo, como quieran llamarlo. Bueno, entonces básicamente eso es lo que pasa con una política fiscal restrictiva. Disminuye el gasto público, se aumentan los impuestos. Eso hace que la gente tenga menos dinero para consumir e invertir. Esa disminución en dos componentes súper importantes, que son los más importantes prácticamente después del gasto público dentro de la demanda agregada, hace que disminuya la demanda agregada y eso hace que disminuya la producción. Disminuye nuestro PIB, disminuye nuestro ingreso. Las empresas producen menos, todos los sectores producen menos y entonces hace que se bajen los precios, pero no los precios así por producción, el nivel general de precios, lo que llamamos inflación. Esa inflación genera un superávit público y también disminuye el empleo, o sea, aumenta el desempleo, porque nosotros sabemos a través de la curva de Phillips que el empleo y la inflación tienen una relación inversa, que cuando aumenta el desempleo disminuye la inflación y que cuando aumenta la inflación disminuye el desempleo y viceversa. Ok, ¿alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bueno, Está todo bien. ok, vamos a seguir entonces. Entonces, también Hasta el momento no, profe. genial. Desde que, entonces, si nosotros queremos hacer todo lo contrario, entonces cuando el gobierno, nosotros vamos a decir como autoridad económica, se necesita aplicar políticas expansivas. ¿Qué significa expandir? Aumentar, hacer más grande. Entonces, ¿qué se hace con una política expansiva? Primero, aumenta el gasto público, bajan los impuestos. Pueden ser uno, los otros o ambos, ¿verdad? Eso genera un aumento en el consumo y la inversión. Tienen más ingresos, las empresas pagan menos impuestos, por lo tanto les sobra más ingresos, o pueden pagar un crédito. Las personas, los consumidores tienen más dinero cuando pagan menos impuestos, por lo tanto pueden comprar más, pueden consumir más y las empresas pueden invertir más. Esto genera un aumento en la demanda agregada y eso hace que aumente la producción, crece nuestro Producto Interno Bruto.
Aumenta el empleo, porque como hay más producción se necesita más empleos, más personas, más mano de obra. Aumenta el empleo, genera un déficit público. ¿Por qué? Porque aumentaron sus gastos. Pero también aumenta la inflación. ¿Por qué? Porque hay más dinero dentro de la economía. Entonces, siempre la política fiscal o la política monetaria debe buscar un equilibrio entre las políticas restrictivas o expansivas, ya sea entre política monetaria o política fiscal, porque sabemos que un exceso de política restrictiva genera un mayor desempleo y un menor crecimiento. Y un exceso de una política expansiva genera inflación. Y nosotros no queremos inflación, ¿verdad? Porque sabemos que la inflación nos hace más pobres y sobre todo que les afecta a los más pobres de la economía, al sector más desfavorecido, son los que más sufren la inflación. Bueno, entonces es las personas, los técnicos de las autoridades monetarias, o sea, tienen un gran deber y difícil a la vez de encontrar ese equilibrio de que se pueden seguir, de hasta dónde aplicar, hasta dónde, o si no elegir como estamos ahora, cuál es más importante, aumentar el empleo o disminuir la inflación. Eso es lo que se busca con estas dos herramientas súper importantes dentro de la macroeconomía. Vamos a hablar un poco más de los gastos, del gasto público. Sabemos que la política fiscal utiliza el gasto público como una variable dentro de la economía. Pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se establece? ¿Quién dice? ¿Quién decide cómo se va a gastar? O sea, el tamaño del gasto, a quién va a ir dirigido, de dónde se va a sacar el dinero. Todo eso está establecido en un documento que se llama presupuesto público. Entonces, en las compras y los ingresos del Estado están establecidos en un documento que se llama Presupuesto General del Estado o Presupuesto Público. El presupuesto público es el documento financiero del Estado o cualquier otro poder o administración pública. Las municipalidades tienen un presupuesto público, las gobernaciones tienen un presupuesto público, en nuestro caso. Entonces los gobiernos federales, estatales, provinciales en otros países tienen su presupuesto público. En este presupuesto, ¿qué se hace? Se equilibran los ingresos y los gastos por cada año fiscal. O sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre tiene vigencia un presupuesto, ¿verdad? ¿Y cómo se equilibra esos gastos? Porque debe ser, ¿por qué hay déficit si el presupuesto, su función es equilibrar? Bueno, se establece el presupuesto público sería más bien una expresión de deseo. O sea, es una ley, es un documento público súper importante, pero en muchos de sus aspectos es una expresión de deseo porque se pretende gastar dependiendo de los ingresos. Hay muchas ejecuciones presupuestarias, muchos gastos que son que dependen de la existencia de ingresos, de existencia presupuestaria. Entonces, este presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones, o sea, el gasto, que como máximo pueden reconocer los derechos, ingresos, que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio anual. O sea, yo no puedo pretender contar con los ingresos o los impuestos de un año y medio si lo que yo tengo que gastar es dentro de un año. Entonces, lo que se pretende recaudar en ese año debe ser lo suficientemente necesario para cubrir los gastos de ese año. Pero ¿qué pasa? Todo presupuesto se crea como equilibrado, ¿verdad? Que los ingresos sean iguales que los gastos. Pero muchas veces se exceden con los gastos y los ingresos no son suficientes o no se lograron recaudar lo suficiente. Entonces, por ahí surgen esas diferenciaciones entre los presupuestos. ¿Qué es un presupuesto equilibrado? ¿Qué es un superávit? ¿Qué es un déficit?
El equilibrio es cuando los ingresos públicos son iguales a los gastos públicos. El superávit presupuestario es cuando los ingresos públicos son mayores que los gastos. Y el déficit es cuando los gastos son mayores que los ingresos. Este déficit puede ser estructural o cíclico. Estructural es de carácter permanente, aumento de actividad económica, o sea, todos los años se repiten, cada ciclo, cada ejercicio va arrastrando un nuevo déficit. Y muchas veces también el déficit puede ser cíclico, o sea, es temporal, por una recesión, disminuye la actividad económica como una situación de la pandemia. Bueno, muchos países tuvieron un déficit cíclico porque fue solamente algo coyuntural, algo de ese momento. Pero cuando ese déficit se vuelve, diríamos, normal, cada año se repite, entonces ya estamos hablando de un déficit estructural y es mucho más peligroso para la economía. Porque lo que siempre se tiene que buscar o conseguir es el equilibrio, o sea, que los gastos sean iguales que los ingresos. O por lo menos que haya calma, mesura para los gastos, ¿verdad? Ser conscientes de cuánto dinero, cuánto impuesto se puede recaudar. O no pretender que se va a recaudar más sin tener ninguna proyección sobre el mismo. O sea, cada año estamos luego recaudando menos, esa es la tendencia. Y si el gobierno no hace nada para recaudar más, entonces evidentemente que siempre va a seguir recaudando lo mismo o menos. Entonces no se puede aumentar los gastos, se debe debe ceñir a esos ingresos probables que se va a obtener. Perdón. El presupuesto público tiene dos funciones. En primer lugar, constituye un dispositivo mediante el cual el gobierno puede establecer prioridades nacionales, asignar la producción, la inversión, etc., entre el consumo y el gasto. O sea, ¿cómo prioridades? Bueno, el Estado dice, bueno, mi prioridad de este año es aumentar la producción. Entonces, ¿qué hacemos? Aplica una política expansiva o restrictiva, si quiere aumentar la producción. Expansiva. Expansiva, así mismo, Liz. Entonces dice, nosotros queremos aumentar la producción, entonces su tendencia es de expansiva, aumenta el gasto, etc. Entonces constituye como una prioridad, o sea, en ese presupuesto ya se puede ver cuál es la prioridad del Estado. Todo lo contrario, si dice, este año nosotros vamos a tratar de hacer, nuestra prioridad va a ser limitar la inflación, entonces aplica una política restrictiva. También el presupuesto proporciona incentivos para aumentar o reducir la producción en sectores particulares. Si de repente, bueno, dice, vamos a aplicar una política restrictiva en forma general, pero vamos a tratar de que el sector, no sé, de servicios crezca más, bueno, entonces aplica cierta parte importante del presupuesto para poder apoyar a ese sector. O de repente, bueno, la innovación. Nosotros vamos a dedicarnos a la innovación, entonces, bueno, aumenta su presupuesto a ciertos sectores. Por ejemplo, qué sé yo, la educación, ¿verdad? Algunas universidades específicas, etcétera. O sea, más o menos eso es lo que hace el Estado cuando quiere incentivar cierta parte de la producción o cierto nivel de producción. Desde el punto de vista macroeconómico, es a través de la política fiscal que el presupuesto influye en las principales metas macroeconómicas. Para ser más preciso, la política fiscal es el establecimiento de impuestos y gastos públicos para ayudar a amortiguar las oscilaciones del ciclo económico y contribuir a mantener una economía en crecimiento donde el empleo sea elevado y no exista una inflación alta. Bueno. ¿Alguna consulta hasta aquí? Están todos muy calladitos. Ninguna, profe. Están engripaditos, dan congestión. Ninguna, profe. Bueno. ¿Qué pasa cuando el Estado
tiene una política expansiva, diríamos. Aumenta el gasto público, pero no recauda lo suficiente. Entonces tiene déficit, déficit, déficit. No tiene los impuestos necesarios. ¿Qué hace el Estado para poder financiar financiar esos déficits? ¿A qué recurre? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos comprarnos un celular ultra mega archi nuevo, un iPhone, y no nos dan nuestro salario para comprar? ¿Qué hacemos? Hacen un préstamo, profe. Hacemos un préstamo, o sea, adquirimos una deuda. Lo mismo pasa con el Estado, con el gobierno. Cuando no puede cubrir todos esos gastos y acumula un déficit, entonces debe recurrir. Una de las formas de poder poder cumplir con las obligaciones dentro de un déficit es a través de la deuda, específicamente la deuda pública. La deuda pública representa los préstamos acumulados y pedidos por el Estado a los particulares. Es la suma de los déficits de años indicadores. Un indicador muy útil se mide la cantidad de deuda con el Producto Interno Bruto. O sea, se relaciona a la deuda con el Producto Interno Bruto. Entonces escuchamos que dice el 20%, la deuda representa el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, comparar con el ingreso, ¿verdad? Así como nosotros cuando vamos a pedir un préstamo se compara nuestras deudas con nuestro ingreso. Entonces el que debe más del 25% de su salario no se le da un préstamo porque ya no va a poder pagar. Bueno, también es un importante indicador dentro de la macroeconomía medir o relacionar la deuda de un país con su Producto Interno Bruto para saber si realmente va a poder pagar, porque ¿qué pasa si el 100% estamos endeudados? No se va a poder pagar nunca. Entonces siempre es una manera útil de medir la salud de la economía, del endeudamiento cuando se compara con el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque la deuda es una carga pesada para todos nosotros, así como vemos el dibujito que tiene agrillado a su pie, de un grillete por el pie y una pesada que suma así como una bolsa enorme que significa nuestra deuda. En realidad nosotros no tenemos físicamente esa carga, pero sí nosotros y nuestros hijos a través de nuestros impuestos vamos a tener que pagar toditas las deudas. La deuda pública es la cantidad de dinero que el Estado ha pedido prestado. Suele emitir deuda cuando no puede afrontar sus gastos, o sea, cuando hay déficit. Suele medirse o representarse como un porcentaje del PIB. Aumenta si hay déficit y se reduce cuando hay superávit. Realmente no sé si habrá algún país con superávit. Puede ser, no sé, los países nórdicos, qué sé yo. Acá yo les traje un gráfico de estadísticas de cómo fue evolucionando la deuda pública desde el año 2005. Vemos que empezamos con 2.350,6 millones de dólares. 2.300. Eso representó el 21, casi el 22% del PIB en el 2005. En el 2010, 2011, disminuyó notablemente la deuda, pero es porque aumentó también el PIB, o sea, en el 2012 aumentó bastante, desde 2.700 aumentó a 3.500 millones la deuda, ¿verdad? Pero siempre no fue, como el PIB creció en esa época, bueno, entonces no fue tan grande. Siempre se mantuvo entre un 13, a partir del 2007, 13, 10, 12, porque en estos tiempos se aplicaron políticas restrictivas, ¿verdad? De ciertas deudas sobre todo. Y por lo tanto fue disminuyendo o se mantuvo en un 10%. En el 2015 saltó, ¿verdad? 2014 empezó a crecer. Hasta que llegamos a 2019 a 22,6% del Producto Interno Bruto. Pero eso fue en el 2021, hasta el mes de enero del 2021, estábamos ya con 12.700 millones de dólares. Imagínense,
En el 2005 fue 2.300. Y en el 2021, ¿cuántos años pasaron? 16 años, fue 12.000. ¿Cuántas veces más creció la deuda? Muchísimo, o sea, fue 10.000 millones de dólares más. Y eso ya estaba representando el 35% de nuestro ingreso, de nuestro Producto Interno Bruto. Esto es un gráfico de barras, ¿verdad? Que fue presentado por el Ministerio de Hacienda en el año 2022, en febrero de 2022, donde muestra en forma de barras, ¿verdad?, la evolución de la deuda. Desde el 2011, que estábamos en un 8, 10, se mantuvo constante. En el 2018, 2017 empezó a crecer bastante, hasta llegar al más o menos 32% en febrero del 2022. Se mantuvo en constante crecimiento. Para poder entender cómo están nuestros vecinos, bueno, resulta que Paraguay está entre los menos endeudados, porque Bolivia, por ejemplo, está 80% de su Producto Interno Bruto endeudado. Brasil está más 90%, El Salvador no, casi 85%, Uruguay también, México está 60%, Chile, Perú, Chile y Paraguay son los menos endeudados en la región. El promedio de la región es de 63%, o sea, bastante. Los latinoamericanos no le tienen miedo a la deuda pública, por lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Comparativamente con ellos, nosotros estamos bien, ¿verdad? Pero tenemos que saber que cada país es diferente y su economía es diferente. ¿Qué consecuencias trae el endeudamiento? Bueno, un déficit elevado y una gran deuda pública durante periodos de pleno empleo tiene consecuencias importantes, entre ellas la reducción del ahorro y de la inversión nacional, a también un crecimiento económico lento. ¿Por qué es lento? ¿Por qué el crecimiento económico es lento? Sí, ¿qué tiene que ver el crecimiento si una parte nomás del Producto Interno Bruto proviene del gasto público? Lo que pasa es que cuando el Estado se pasa pagando intereses, tiene menos dinero para apoyar al crecimiento de los sectores. Como habíamos visto que el presupuesto tiene, una de sus funciones es aplicar unas políticas de crecimiento o de disminución, o sea, de aplicar políticas expansivas o reducidas. Perdón, se me fue la mente las palabras de restrictivas y expansivas. Esa. Una de esas. La segunda era poder aplicar un apoyo, un fomento a ciertos sectores de la economía, ¿verdad? Entonces, cuando el dinero se va más, los ingresos se van más de impuestos, entonces hay menos dinero para el apoyo a las inversiones. Entonces, eso hace que el crecimiento económico sea lento. Si estábamos creciendo el 4%, bueno, si nos endeudamos mucho, si gran parte de nuestro ingreso público va a pagar intereses, entonces cada vez se va a crecer menos, 2, 1% en el largo plazo. Los estados utilizan el presupuesto para planear y controlar los asuntos fiscales. Un presupuesto muestra para un año los gastos planeados y los programas gubernamentales, como también los ingresos esperados. Comúnmente el presupuesto comprende una lista de programas específicos: educación, bienestar, defensa, así como también sus fuentes fiscales: impuestos sobre el ingreso, impuestos a la seguridad. También hay otras formas de ingreso que son los royalties, etc. En el corto plazo se considera aquellas situaciones en las que prevalece el empleo inferior al pleno empleo, es decir, cuando la producción real es distinta a la potencial. Este es el mundo del modelo del multiplicador keynesiano.
La política fiscal se puede hacer una diferenciación entre el corto y largo plazo. En el largo plazo se refiere a una situación de pleno empleo, donde la producción real es igual a la potencial. ¿Por qué? Porque en el largo plazo siempre se puede aumentar la cantidad de maquinaria, se puede aumentar la cantidad de personas en edad de trabajar, o sea, siempre va a haber un aumento en los componentes de la oferta monetaria. Entonces, la producción potencial cambia o puede cambiar, es factible. Pero en el corto plazo, la producción potencial siempre va a ser superior a la producción real. No se puede cambiar la oferta monetaria, perdón, la oferta agregada en el corto plazo. Por lo tanto, la producción siempre va a ser menor. La producción real siempre va a ser menor a la potencial. Profe, una compañera estaba solicitando que le Bueno, aceptes. perdón. Acá. Ahí está. Belén Bobadilla, ¿no? Sí, profe. Bueno. El crecimiento económico puede ser lento si la deuda pública desplaza el capital. Este síndrome se produce cuando el agente sustituye el capital o activos por deuda pública. O sea, sería el Estado, lo cual reduce así las existencias del capital privado y de la economía. En el largo plazo, un aumento de la deuda pública puede frenar el crecimiento de la producción potencial y del consumo debido a los costos de pagar intereses de la deuda externa y a la ineficiencia derivada de los impuestos necesarios para pagar dichos intereses, y a la reducción de la acumulación del capital provocada por el desplazamiento del capital. O sea, en el largo plazo, los déficits no solamente afectan al Estado, sino afecta también a toda la economía, porque el Estado necesita recaudar más impuestos, alza los impuestos, disminuye las ganancias de las empresas, disminuye el ingreso de las personas, por lo tanto hace más ineficiente a la economía, por lo tanto provoca un lento crecimiento del Producto Interno Bruto. Existe déficit cuando los gastos que incurren son mayores, eso ya sabemos. Hay tres formas de conseguir dinero para financiar los déficits. Una de las formas es aumentar los impuestos, ¿verdad? Que es la menos popular de todas. Luego se ve un endeudamiento, o sea, el país se endeuda. Tenemos deuda pública, aumenta el endeudamiento. Y por último, es la que es, diríamos, menos impopular, es la inflación. ¿Cómo? Bueno, el Estado imprime billetes, aumenta en forma, diríamos, no correcta la oferta monetaria, y eso hace, ese exceso de dinero en la economía hace que el dinero pierda su valor y se produce inflación. Entonces esas son las tres formas de que un país puede afrontar un alto endeudamiento. Ninguna de ellas son buenas, ninguna de las tres. Ni aumentar los impuestos, ni aumentar la deuda. Recurrir al endeudamiento tampoco es bueno, ni en forma particular, individual, ni macroeconómicamente. Todo tiene que tener un control, no debe haber excesos en la inflación, en el endeudamiento, ni en el aumento de impuestos. Es importante que la ciudadanía conozca en qué gasta el gobierno sus recursos, dado que ello repercute de manera directa en las oportunidades que tiene la propia ciudadanía para mejorar su calidad de vida. Por ello, conocer, informarse y participar activamente en la forma que se planifica y se ejecuta el presupuesto general es un compromiso de todos. Entonces ya conocemos un poco más del presupuesto general del Estado. Ustedes saben cómo se prepara el presupuesto.
el presupuesto se empieza a ejecutar a partir del 1 de enero. Pero eso llevó un proceso de todo un año. El presupuesto es de marzo, abril empiezan a hacer los del Ministerio de Hacienda. Luego eso va a los comités, digamos, del Senado, del Congreso. Entonces ellos tienen su, se llama comité, bueno, no me viene a la mente. Bueno, ellos se reúnen y estudian el presupuesto. También a la par, cada ministerio, cada entidad empieza a hacer su lobby porque no quieren que le descuenten, no quieren que le disminuyan sus gastos, sino que todo lo contrario, que quieren que se le aumenten los maestros, los médicos, los funcionarios públicos, los del Ministerio de Defensa. Bueno, los Ministerios de Defensa y policías no tienen forma mucho de hacer su lobby, ¿verdad? Pero también hacen. Están también los de las universidades y todo el mundo hace su lobby porque quiere que se le aumente su presupuesto. Y eso dura más o menos hasta septiembre. En septiembre los comités de estudios, ¿verdad?, presentan el anteproyecto y los políticos votan, primero diputados, luego senadores. Bueno, y ellos siempre están presionados por el pueblo, por sus votantes, ¿verdad? Entonces ellos, y sobre todo cuando es año electoral, bueno, ceden a todo porque no les importa de dónde van a sacar el dinero. Total, ellos no lo van a pagar. O sea, en realidad lo van a pagar, pero no se preocupan tanto, ¿verdad? Y se aprueba, en septiembre se aprueba el presupuesto, muchas veces modificado, muy modificado de lo que se había presentado por Hacienda, y eso va al presidente. El presidente estudia, puede vetar o puede aprobar. Si el presupuesto se veta, o sea, no se acepta, entonces, y no hay tiempo de volver a estudiar, entonces se vuelve el mismo presupuesto del año anterior. No se modifica nada, no hay aumento de ningún tipo y se vuelve a ejecutar el presupuesto anterior. Pero esa es una medida súper impopular y ninguno de los políticos, ni el presidente, ni el partido que está gobernando, ni los opositores desean cargar y por lo tanto siempre ceden. Y bueno, y después nos vemos nosotros, todo el mundo, los gobernantes, el gobierno que viene, las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco Central se ven desesperados aplicando las medidas para poder conseguir los ingresos, ya sea en forma de endeudamiento, en forma de aumento de impuestos, etc. O sea, no sería necesario todas las medidas poco populares, ¿verdad?, tan antipáticas de aumento de impuestos, por ejemplo, si es que si el presupuesto se equilibra, si el día que haya gobernantes capaces de ajustarse el cinturón, por decirlo de alguna manera, que no sean a los chantajes de los sindicatos, que bueno, todos necesitamos seguramente ganar más, pero muchas veces si no hay dinero de dónde sacar ese aumento, bueno, entonces no tenemos que dedicarnos a otra actividad que sea más lucrativa, etcétera. Pero de eso nadie habla, nadie se sienta a pensar de dónde sale el dinero del Estado. Parece como que el Estado, por tener la posibilidad de imprimir dinero, bueno, puede hacerlo, pero nosotros sabemos las consecuencias tan nefastas para la economía, una hiperinflación, por ejemplo. Bueno. ¿Alguna consulta? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a seguir. Justo hay gente que quiere entrar. Bueno, vamos a emitir.
todo esto que estábamos viendo de la política fiscal, el presupuesto, los ingresos, tienen mucho que ver con la estabilidad. Ya dijimos al comienzo que la estabilidad es la ausencia de cambios, ¿verdad? Entonces la estabilidad económica se refiere a una situación caracterizada por la ausencia de grandes cambios en la producción, el empleo, con una inflación nula y o sea, eso es lo que se busca, la inflación que sea lo más baja posible. Como nosotros teníamos antes, 3%, 4%, no como la que tenemos ahora. Eso no es una característica de una estabilidad económica. Las crisis económicas son un ejemplo de inestabilidad, donde se producen descensos pronunciados en la producción y aumentos rápidos del desempleo. Los países deben tener en cuenta dos cuestiones cuando fijan la política monetaria y fiscal: encontrar el nivel adecuado de demanda agregada y la mejor combinación de las medidas políticas y fiscales. O sea, encontrar esa medida adecuada donde una política expansiva no genere mucha inflación y una política restrictiva no genere un estancamiento de la economía. Esas combinaciones contribuyen a determinar la posición del PIB. O sea, que esa correcta combinación hace que el PIB crezca o no, que la producción crezca o no, porque todos queremos que la producción crezca, porque cuando el PIB crece, todos estamos contentos. Significa que la economía está creciendo, que se producen más bienes y servicios. Cuando se producen más bienes y servicios, hay más empleo. Cuando hay más empleo, hay más ingresos, la gente tiene más dinero. Y todos estamos contentos, ¿verdad? Y eso es lo que busca. Una estrategia para elevar la inversión exigirá también un superávit presupuestario, así como tasas de interés más bajas. Después de la revolución keynesiana, muchos economistas tenían sus esperanzas en las políticas de estabilización anticíclica. En la práctica, la política fiscal ha resultado ser un poco engorrosa debido específicamente a que es difícil subir los impuestos y reducir los gastos. Son medidas totalmente antipopulares y sobre todo en periodos cuando hay mucha inflación. Por lo tanto, para estabilizar la economía, Estados Unidos, como ejemplo, recurre exclusivamente a la política monetaria. ¿Por qué? Porque a través del control de la demanda, que es un primer aspecto que se debe considerar para el control del ciclo económico, es la situación, para considerar el control del ciclo económico, que es la situación general de la economía y la necesidad de ajustar la demanda agregada. Cuando la economía está en proceso de estancarse, se puede utilizar una política monetaria y fiscal para estimularla e iniciar la recuperación económica, pero también puede aparecer una inflación, donde las políticas monetarias y fiscales pueden ayudar a frenar. Pero, ¿cómo se encuentra ese equilibrio? Se trata de ejemplos de control de demanda, la cual se refiere al uso activo de políticas fiscal y monetarias para influir en el nivel de demanda agregado. Supongamos que la economía está entrando en una recesión grave. Bueno, supongamos que la economía está entrando en una recesión grave. Cuando pasa eso, la producción baja. ¿Qué puede hacer un gobierno para reavivar la economía? Puede aumentar la demanda agregada a través del incremento o el crecimiento del dinero o del gasto presupuestario, o ambas al mismo tiempo. Una vez que la economía ha respondido al estímulo monetario y fiscal, el crecimiento de la producción y el empleo aumentan y el desempleo disminuye. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué puede aumentar la inflación? Entonces, en un momento como el que estamos nosotros pasando, donde estamos en una situación de estancamiento de la economía y a la vez un aumento de la inflación por cuestiones externas, ¿verdad? Pero que son imposibles de evitar, ¿cuál sería el equilibrio? ¿Qué aplicarían? ¿Políticas restrictivas
políticas fiscales, políticas monetarias, ¿de qué tipo? O sea, encontrar esa receta es encontrar el elixir de la juventud eterna, más o menos, porque no se puede saber, no se puede saber, nadie te puede venir a decir esto es lo que hay que aplicar como una receta médica, porque lo que resultó en otro país, a lo mejor en nuestro país no resulta. Entonces, por eso los técnicos trabajan y van aplicando medidas de forma gradual, porque no se pueden así excesivamente, no sé, de un día de la noche a la mañana disminuir el gasto público. Eso, y este año luego es dificilísimo que eso pase. Bueno, es importante la política fiscal. Es importante. Pero ¿qué es más importante? ¿La política fiscal o la política monetaria? Bueno, muchos países como Estados Unidos vimos que han optado por aplicar política monetaria nada más porque es más rápido, es más independiente, no depende de los votos de los políticos o de que los políticos tengan que aceptar o no el presupuesto. Por eso en las últimas décadas la política fiscal ha perdido una gran parte de su atractivo para los responsables de la política económica y los macroeconomistas como instrumentos de estabilización. En las primeras fases de revolución keynesiana, los macroeconomistas hacían hincapié en que la política fiscal era la solución más poderosa y equilibrada para controlar la demanda. Poco a poco las carencias de la política fiscal se hicieron notorias. Dichas imperfecciones se desprenden de la oportunidad y de la política y la teoría macroeconómica. Otro problema que presenta la política fiscal es que es más fácil reducir impuestos que aumentarlos. O sea, nadie quiere asumir el costo político de medidas como aumentar impuestos y disminuir el gasto. Y también es más fácil aumentar el gasto que reducirlo, ¿verdad? Además, incluso cuando se le pone en acción con rapidez, la política fiscal puede no funcionar tan bien como los macroeconomistas alguna vez pensaban. Por ejemplo, muchos economistas solían defender las reducciones temporales de impuestos durante las recesiones y aumentos temporales de impuestos cuando la economía estaba en pleno empleo, por ejemplo. Sin embargo, estudios indican que los consumidores se dan cuenta que los cambios fiscales son temporales, por lo tanto no modifican su consumo, por ejemplo. No modifican su gasto y por lo tanto no cambia la economía, no cambia la demanda agregada. Así también los inversionistas tampoco cambian su comportamiento en sus inversiones, porque son medidas momentáneas. Puesto que las medidas fiscales temporales tienen poca influencia en sus ingresos permanentes o de toda la vida. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más eficaz? Bueno, la política monetaria ha demostrado ser un poco más eficaz que la fiscal porque actúa de forma más indirecta sobre la economía. Mientras que la política fiscal expansiva compra bienes y servicios y pone bienes en manos de los consumidores y las empresas, la política monetaria afecta al gasto a través de la modificación de las tasas de interés y las condiciones de crédito, los tipos de cambio y los precios de los activos. Para estabilizar la economía, el Banco Central tiene que aplicar la cantidad adecuada de estímulo o de restricción monetaria. Dar en el blanco es el meollo de la cuestión, diríamos. Podemos resumir que el estado actual de la política fiscal y monetaria de la siguiente manera. Debido a su independencia y rapidez en la toma de decisiones, porque solamente la toman los bancos centrales, ¿verdad? Las autoridades del Banco Central, la política monetaria se encuentra en primer lugar. Para la estabilización económica contra los choques cíclicos. En ocasiones se utiliza la política fiscal discrecional, pero los economistas dudan de su eficiencia contra los cambios cíclicos debido a las actitudes asimétricas hacia los cambios fiscales, así como los obstáculos políticos para una puesta en vigor rápida y otras ocasiones que se utilizan la política monetaria. Por ejemplo, en nuestro país, donde la gente evade muchísimos impuestos, una política fiscal, ¿qué va a pasar? La gente va a evadir nomás, o sea, no va a cambiar mucho en la economía. Pero cuando aplican las medidas de política monetaria, sí son
como que más efectivas, con más rapidez. Pero todo depende también de la coyuntura que se está viviendo en ese momento. Se me trabó mi presentación. Bueno, hasta aquí vamos a dejar. No les preparé tarea. O sea, esta unidad tiene una tarea, pero como ustedes están con su trabajo práctico, vamos a dejar nomás hasta aquí, sin tarea, y nos vemos mañana si tienen alguna consulta. Bueno, ¿saben qué? Voy a llamar la lista. Sí. Antes que se vayan. Araceli Alvariño está. Sí, profe, presente. Elías Armoa. Elías no está. César Balbuena. Presente, profe. Bien. Erika Benítez. Diana Bobadilla. Presente, profe. Después Lucas Bordón. ¿Lucas está? No. Walter Cañete. Presente, profe. Bueno. Eliane Cabral está de viaje. Juan Ángel Chávez tampoco. Presente. Juan Ángel Chávez. Sí, profe. Nunca sueles estar en mi clase. Bueno, bienvenido entonces. Ah, ya me acuerdo de vos, te fuiste a rendir. Bueno. Juan Ángel Chávez está. Daisy Chávez. Ella es la que nunca está. Verónica Chirife. Yo le vi a Verónica que se conectó. Profe. Ah, presente, ahí está. Sí. Julio Cristaldo. Él nunca está. Edgar Enrique. Presente, profe. Bueno. Claudia Flecha. Presente, profe. Marisa Gamarra. Está presente, no anda su micrófono. Bueno. Liz Fabiola. Presente, profe. Ricardo González. No está Ricardo. Bueno. María José Ibáñez. Yo le vi, creo que se conectó. Marisa Belén Sí, está. profe. Bueno. María José Ibáñez. Sí. Sí, profe, se le terminó la luz, me dijo en su casa. O Ah, sea, bueno. se fue la luz. Bueno. Está entonces María José. María Belén Lescano. Sí, me dijo que te avise. Bueno. María Belén Lescano. Presente, profe. Sergio Martínez. Ese nunca está. Ese está a la mañana. Celso Mendoza. Yo le vi a Celso que se conectó. Uno de los primeros fue. Estaba, profe, hace rato. Sí, yo le vi. Bueno, Celso Mendoza estaba. Moisés Morínigo. Ese nunca se presentó. Génesis. Presente, profe. Diego Pagliaro. Estaba. Milagros Pineda. Presente, profe. Milagros Pineda. No está Milagros. Sí, está, profe, conectado. Presente, profe. Bueno, ahí está Milagros. Muy bien. Después. Araceli Quiñones. Presente, profe. Mónica Quiñones. Presente, profe. Derlis Rodríguez. Presente, profe. Sergio Ruiz. Sergio Gabriel. No, ese no está. Ruth, sí está.
Jonathan Toledo. Presente, profe. Jonathan está. Presente, Ruth profe. también, Jonathan. Alejandro Torales. Presente, profe. Javier Valdés. Presente, profe. Araceli Vera. Presente, profe. Bien. Y Anthony Villanueva. Parece que Anthony no está. Profe, a mí ya me llamaste. Lucas Bordón. Sí, llamé. Sí. ¿Estás Presente, presente? profe. Yo no estoy en tu Yo lista, estaba pero presente. me tenés agregada. Eh, Lucía Rodríguez. Lucía Rodríguez y también vi que estaba Yo también, profe. Alci Fernández. Sí, ustedes están en la lista paralela. Bueno, voy a volver a llamar los que tenía ausente. Elías Armoa, Erika Benítez, Eliane, Daisy Chávez, Julio Cristaldo, Johnny, ese no está, Ricardo González. Eso nomás. Bueno, están todos. Bueno, nos vemos mañana a las 6. Yo ya voy a estar en la facultad. El primer grupo. Yo creo que muchos ya me pidieron. Hoy vamos a hacer el sorteo. Pero ya hay como 3 o 4 grupos que me pidieron exponer primero. Y de acuerdo a los que yo me acuerdo que me pidieron, el primero, que era el grupo de Derlis, van a exponer. Y luego va a exponer el grupo de Liz, Marisa, Claudia, etc. Ahí vamos a empezar mañana lo más temprano posible para que puedan exponer todos los grupos, ¿sí? Ok, nos vemos mañana. Cuídense. Dale, profe, que pase Buenas un noches. buen cumple. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir festejando mañana, si Dios quiere. Buenas noches, profe. Buenas noches.